traición, vergüenza y una venganza tan torpe que parece sacada de una comedia mala. Hola, me llamo Marcos, tengo 34 años. Durante 7 años creí tener una vida perfecta con mi esposa, Claudia, de 32. Ella trabajaba como representante de ventas farmacéuticas y yo soy agente inmobiliario en el sector comercial. Vivíamos en un piso en el centro de Salamanca, con una rutina tranquila y, al menos eso pensaba, una relación sólida. Pero hace 3 meses, algo empezó a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños, casi absurdos. Cargos en nuestra tarjeta de crédito por tiendas de ropa interior de lujo, cuando Claudia siempre había preferido lo sencillo y cómodo. De repente, empezó a levantarse a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, algo que nunca le había interesado, porque siempre detestó madrugar. Su móvil, que antes dejaba encima de la mesa, ahora estaba siempre boca abajo, y lo llevaba incluso al baño, algo que me parecía extraño, pero intentaba no pensar demasiado en ello. La semana pasada me dijo que debía ir a una conferencia regional en Marbella. Pero lo raro era que su zona de trabajo siempre había sido Castilla y León, no el sur de España. Cuando le pregunté, se puso a la defensiva, asegurando que la empresa estaba ampliando su territorio. No me quedé del todo convencido. Ayer, al revisar el extracto de nuestra tarjeta conjunta, vi un cargo de 2.850 euros en el Hotel Marbella Club, un resort de lujo donde jamás la compañía había reservado habitaciones para conferencias que siempre hacían en hoteles de cadena como NH o Meliá. Busqué en la web de la empresa y no había ningún evento programado para esas fechas. Abrí la página del hotel y vi que podía reservar una suite para la misma semana con un par de clics. Parte de mí quería simplemente aparecer allí y ver qué ocurría con mis propios ojos, pero otra parte me decía que estaba volviéndome paranoico. Entonces, mientras ella estaba en la ducha, su teléfono vibró. Vi un mensaje que decía, no puedo esperar a Marbella, de alguien llamado Daniel Reyes, un proveedor de equipos. Nunca la había escuchado mencionar a ese hombre. Algo no encajaba, la duda me estaba consumiendo. Decidí que tenía que actuar, reservé una habitación en el mismo hotel, no una cualquiera, sino la suite justo enfrente de la de ellos. Me costó casi 4.000 euros, pero ya no era cuestión de dinero. También contacté a un detective privado para que vigilara sus movimientos y recopilara pruebas. En menos de 3 días, recibí fotos de Claudia y Daniel cenando en un restaurante cercano, ella con la mano apoyada en su muslo. Vídeos de seguridad mostraban cómo entraban a la suite de Daniel a altas horas de la noche y salían recién entrada la madrugada. Además, descubrimos que Claudia había estado extendiendo sus viajes de trabajo para pasar más tiempo con él y que había abierto una cuenta bancaria secreta, transfiriendo 500 euros cada 15 días desde nuestra cuenta conjunta, pero la parte más humillante llegó cuando confirmé que Daniel estaba casado y con 3 hijos. Su esposa, Montse, era abogada corporativa y estaba completamente devastada. Juntos, Montse y yo planeamos cómo exponer esa mentira. Claudia creía que podía engañarme con facilidad, que yo no iba a descubrir nada. No se imaginaba que había reunido todo el rompecabezas y que mi paciencia era un arma más afilada que cualquier reproche impulsivo. La espera se hizo insoportable. Claudia estaba cariñosa, incluso preparó mi plato favorito 2 noches seguidas, y volvió a intentar tener intimidad, algo que no pasaba desde hacía meses. Era su manera de manipularme, y yo sabía que debía mantenerme firme. No caería en sus juegos. El día que llegué a Marbella, 3 horas antes que ella, me instalé en mi suite y desde el balcón podía ver directamente hacia la suya. Cuando llegó, la vi llegar con Daniel, besándose con descaro a plena luz del día, sin el menor cuidado por lo que pudiera ver alguien. Mi estómago se revolvió, pero mi mente estaba fría como el mármol. Esperé el momento, llamé a Montse y le conté todo. Ella estaba destrozada pero con una rabia contenida que me dio fuerzas. Juntos elaboramos un plan para confrontarlos en el restaurante del hotel durante su almuerzo, aprovechando que el jefe regional de Claudia estaba en una conferencia real en Málaga. Le envié un correo anónimo invitándole a la reunión en Marbella para que presenciara lo que estaba pasando. Cuando llegaron al restaurante, Montse no pudo llegar a tiempo, pero ahí estaba yo, con una copia de las pruebas y los papeles de divorcio que ya había preparado. Claudia dejó caer su copa de champán al verme.
El cristal estalló en 1000 pedazos y todos los presentes se giraron hacia nosotros. La vergüenza le cubrió el rostro. Le entregué los documentos sin decir una palabra más. Daniel trató de explicarse, pero su silla cayó hacia atrás cuando le llamé el marido. El caos fue absoluto. Claudia quedó paralizada, rodeada por el silencio de las miradas y los fragmentos de vidrio. Le expliqué, con voz firme, cómo había descubierto sus mentiras, su cuenta secreta, su doble vida. Le dije que sus cosas estarían en un trastero a partir de lunes, que las cerraduras ya estaban cambiadas y que su coche, pagado con mi dinero, había sido embargado. Que su teléfono sería desconectado a las 5 de la tarde y que las tarjetas congeladas. No había lugar para discusiones. Salí del restaurante dejando atrás a una mujer rota, con el vestido negro que le había regalado en nuestro aniversario, rodeada del eco de su traición, pero la historia no acabó ahí. Montse y yo hicimos que Daniel pagara por todo. La abogada inició un proceso de divorcio express y presentó denuncias por espionaje corporativo, ya que Claudia le había pasado información confidencial para ayudar al amante a ganar contratos. La justicia se puso de nuestro lado y las consecuencias fueron devastadoras para ellos. Claudia desapareció. Primero se refugió unos días en casa de su hermana en Valladolid, donde fue expulsada tras intentar seducir al marido de esta. Luego, sin amigos ni familia, acabó malviviendo en un apartamento pequeño de la periferia, trabajando en un bar para sobrevivir. Yo, en cambio, intenté recomponer mi vida. Empecé terapia, perdí peso y retomé aficiones que había dejado de lado. Cerré tratos importantes en el trabajo y, recientemente, salí con alguien que valora la honestidad y la transparencia. Es curioso cómo la vida se equilibra. Claudia perdió todo lo que construyó y yo, aunque con cicatrices, gané libertad. Ella intentó manipularme hasta el último momento, pero nunca supo que yo llevaba años preparando el final de esta historia. A veces, la peor traición se convierte en la lección más valiosa. Y esta vez, fui yo quien aprendió a no dejarse engañar nunca más. Esa noche en Marbella, mientras veía cómo Claudia se deshacía en lágrimas y Daniel huía como un cobarde, una parte de mí se sintió vacía, como si todo el esfuerzo hubiera sido en vano. No porque dudara del fracaso de su mentira, sino porque me di cuenta de lo ridículo que había sido todo. Gastarme miles de euros en una suite que apenas usé, fingir normalidad cuando por dentro estaba hecho un manojo de nervios. Incluso hablar con Montse, la esposa de mi rival, como si fuésemos cómplices en una película de espionaje económico. Después de la confrontación, regresé a mi habitación con un nudo en la garganta y una sensación de derrota que no esperaba. Me imaginé 1000 maneras absurdas de vengarme aún más, desde enviarle un video cómico en el que apareciera bailando ridículamente frente a su trabajo, hasta contratar a un grupo de mariachis para que le cantaran en plena calle. Incluso pensé en enviarle una carta anónima a su nueva vecina, contándole toda la verdad. Pero todo eso sonaba tan patético que me avergonzaba solo de pensarlo. Decidí que lo mejor era dejar que las cosas siguieran su curso, que el tiempo y la justicia hicieran su trabajo. Pero no sin antes hacer un último gesto que, aunque torpe, me parecía necesario. Fui al vestíbulo del hotel y pedí que me dejaran colocar una pancarta gigante en la fachada, con una imagen mía sosteniendo los papeles del divorcio y un mensaje que decía: la verdad siempre sale a la luz. La recepcionista me miró con cara de horror, y me dijeron que no podía, que era un hotel de lujo, bla bla bla. Mi intento de venganza pública fue frustrado. Salí del hotel con más vergüenza que satisfacción, con la sensación de haberme convertido en una caricatura de mí mismo. Al día siguiente, mientras esperaba en el aeropuerto de Málaga el vuelo de regreso a Salamanca, recibí un mensaje de Montse. Me contaba que Daniel estaba completamente destrozado, encerrado en casa, llorando sin parar. Que había aceptado un acuerdo judicial que lo dejaría sin empresa y con una condena que rondaba los 18 meses de cárcel. Ella planeaba llevarse a los niños lejos de todo ese infierno, a un lugar donde pudieran tener algo de paz. Por mi parte, Claudia me había enviado decenas de mensajes a mi teléfono del trabajo, que ni siquiera sabía que ella tenía. Desde súplicas para que la perdonara, hasta insultos y amenazas veladas. No respondía ninguno. Me sentía más fuerte, aunque también más cansado que nunca. Pasaron las semanas y el escándalo terminó por arruinar la carrera de Claudia. Su jefe la despidió y la denunció ante el Colegio Oficial de Farmacéuticos.
Su reputación quedó destrozada. Intentó refugiarse en mi familia, pero tras robar dinero de la cartera de mi madre, fue expulsada de ahí también. Perdió amigos, trabajo y respeto. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en un bar de tapas en un barrio modesto de Salamanca, lejos de los trajes caros y las cenas elegantes. Yo, en cambio, empecé a reconstruirme. Me apunté al gimnasio, me inscribí en clases de fotografía comercial y hasta tuve mi primera cita después de meses. La mujer con la que salí era sencilla, inteligente y, sobre todo, sincera. Nada que ver con las mentiras y juegos de Claudia. Un día, mientras comía en una terraza, vi pasar a Claudia con otro hombre. Iba vestida con ropa barata, el maquillaje corrido y con una sonrisa forzada que intentaba convencerme de que no le importaba nada. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Ella se quedó paralizada, debatiéndose entre acercarse o huir. Yo simplemente volví a mi plato, sintiendo que, finalmente, estaba libre de todo aquello. Aprendí que, a veces, la peor traición termina siendo la mayor lección, y que la mejor venganza no es humillar al otro, sino vivir mejor sin ellos. Ahora sé que merezco algo mejor y que no debo tolerar las mentiras disfrazadas de amor. Si alguna vez sientes que algo no encaja, confía en tu instinto. Porque cuando alguien te muestra quién es realmente, no hay razón para dudarla. Segunda vez. Han pasado ya varios meses desde aquel desastre en Marbella, y aunque el dolor y la rabia se han ido atenuando, todavía pesan en mi día a día. Lo que más me sorprendió fue descubrir hasta dónde podía llegar la manipulación y la mentira, no solo por parte de Claudia, sino también por cómo ella intentó convencernos a todos de que yo era el problema, el esposo frío y distante que la había llevado a buscar refugio en otro hombre. La verdad es que algunas personas de nuestro círculo común me dieron la espalda, creyendo más en las mentiras que en los hechos. Pero también hubo quienes, tras escuchar mis pruebas, se retractaron y apoyaron mi versión. Eso me dio fuerzas para seguir adelante, para no dejar que la historia terminara en una humillación sin sentido para mí. Claudia, en su caída, llegó a enviar cartas y mensajes cargados de manipulaciones y acusaciones absurdas. Se presentaba como la víctima, afirmando que yo la había abandonado emocionalmente y que ella solo buscaba consuelo. Lo más surrealista fue cuando me pidió, nada menos, que considerara terapia de pareja. Me pareció la ironía más cruel de todas. Le envié esas cartas directamente a mi abogado, que no tardó en incluirlas en el expediente de acoso que ya estaba preparando. Mientras todo esto sucedía, me llegó la noticia de que la empresa para la que trabajaba Daniel estaba al borde de la quiebra, sin inversores ni proyectos viables después de que Montse denunciara sus prácticas ilegales. Incluso el FBI había empezado a investigar por presunto espionaje industrial debido a los correos electrónicos interceptados donde Claudia le pasaba información privilegiada para ayudarle a conseguir contratos. Un día, recibí una llamada de Paul, el cuñado de Claudia, quien me contó que ella había intentado seducirlo y que, al ser rechazada, intentó justificarlo como un malentendido. Paul no se lo creyó y la echó de su casa. Fue la gota que colmó el vaso para que incluso su propia familia le diera la espalda. Con todo en contra, Claudia quedó sola y sin recursos. Su orgullo la llevó a buscar trabajo en el sector farmacéutico, pero al presentarme como referencia, conté la verdad. Fue despedida por violaciones éticas y su reputación quedó manchada para siempre. Ahora, sus perfiles profesionales son un reflejo vacío de lo que fue, y nadie en la industria quiere saber nada de ella. Por mi parte, he encontrado un equilibrio que no creía posible. La terapia me ha ayudado a sanar heridas profundas, y a entender que el verdadero enemigo no era Claudia, sino la mentira que nos envolvía a ambos. He vuelto a confiar en mí mismo y en las personas que realmente valen la pena. La última vez que pensé en Claudia fue al ver que había creado un perfil en una app de citas, presentándose como una emprendedora en transición y víctima de una relación tóxica. Casi me da risa la audacia. Pero no le deseo nada malo, simplemente me alegro de no ser parte de su historia. Me gusta pensar que la vida tiene una manera extraña de equilibrar las cosas, y que la justicia, aunque lenta, llega de formas inesperadas. Hoy, mientras reconstruyo mi camino, sé que merezco la honestidad, el respeto y la tranquilidad que me arrebató aquella mujer que un día juró amarme, y aunque la herida nunca desaparezca por completo,
Ahora sé que puedo mirar hacia adelante sin miedo, sin rencores, y con la certeza de que la verdad siempre encuentra su lugar, incluso cuando parece que todo está perdido. Con el tiempo, aprendí a transformar aquel caos en una especie de impulso para reinventarme. Dejé atrás la casa que habíamos compartido y me mudé a un pequeño apartamento en el barrio de El Carmen, en Valencia, donde nadie conocía nuestra historia ni los secretos que se escondían entre esas paredes. Allí, cada rincón me recordaba lo que había perdido, pero también la oportunidad de construir algo nuevo. Me inscribí en un curso de fotografía comercial, algo que siempre había querido hacer pero que había dejado aparcado por la rutina y las responsabilidades. Descubrir la belleza en lo cotidiano, capturar la verdad sin filtros, se convirtió en una forma de terapia silenciosa. Poco a poco, fui reuniendo fuerzas para salir de la sombra de la traición. Además, retomé el gimnasio con disciplina, perdiendo peso y ganando confianza. No era solo por el físico, sino por la sensación de control que recuperaba en mi vida. La traición había sido un terremoto, pero cada día era un ladrillo que ponía para reconstruir mi seguridad. Recientemente, tuve mi primera cita después de mucho tiempo. Conocí a Raquel en un congreso inmobiliario, una mujer sencilla, inteligente y honesta, que me enseñó que aún había espacio para la confianza y la ternura. No hubo secretos ni juegos. Cuando tuvo que atender una llamada de su ex por un tema de custodia, lo explicó con naturalidad, sin esconder nada. Fue refrescante. Un día, mientras almorzaba en una terraza del centro, vi pasar a Claudia acompañada de un hombre que no conocía. Iba vestida con ropa barata, el maquillaje corrido, y su risa sonaba forzada, demasiado alta para tapar el vacío que se intuía en su mirada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Ella se quedó paralizada, como si quisiera acercarse a confrontarme o quizá a pedir algo, pero decidió no hacerlo. Yo volví a mi plato, sintiendo que por fin estaba libre. Fue en ese momento cuando sentí que realmente había cerrado ese capítulo. No fue cuando firmé el divorcio, ni cuando cambié las cerraduras, ni siquiera cuando la vi caer en Marbella. Sino cuando, frente a ella, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni ganas de venganza. Solo una calma profunda, la certeza de que merezco algo mejor y que no voy a mirar atrás. He aprendido que cuando alguien te muestra quién es realmente, hay que creerles la primera vez. Y también que la mejor venganza no es arruinar al otro, sino vivir bien, crecer y ser feliz, mientras ellos cargan con las consecuencias de sus propias decisiones. Para quienes están pasando por algo similar, solo puedo decir, confía en tu intuición. Documenta, protege tu espacio y tu mente, y busca apoyo. No estás solo y, aunque ahora lo parezca, hay luz al final del túnel. Y a ti, Claudia, si alguna vez llegas a leer esto, gracias. Gracias por enseñarme la lección más dura, pero también la más valiosa. Ahora sé que merezco respeto y verdad, y voy a construir mi vida con eso, sin mirar atrás. Marcos. Los meses siguientes fueron un aprendizaje constante. Mientras Claudia caía en el olvido social y profesional, yo me enfocaba en construir una versión mejorada de mí mismo. La terapia me ayudó a entender que la traición no solo dolía por el engaño, sino por la pérdida de confianza en alguien que creías conocer. Pero también me enseñó que esa pérdida no tenía que definirme. En el trabajo, mis colegas y socios notaron un cambio. La seriedad y el detalle con que manejaba cada negociación aumentaron, y poco a poco me gané la reputación de ser un agente implacable, pero justo. Cerré varios contratos importantes, incluyendo un complejo industrial en las afueras de Valencia que llevaba años persiguiendo. Fue un logro que celebré sin ruidos, con la satisfacción silenciosa de quien supera una tormenta. En lo personal, la relación con Raquel creció con honestidad y paciencia. No había secretos ni falsas promesas. Cuando una tarde le conté parte de lo vivido, no hubo juicio, solo comprensión. Fue la primera vez que me sentí realmente apoyado desde dentro, sin máscaras ni agendas ocultas. Un día, mientras paseábamos por los jardines del Turia, vi pasar a Claudia. Iba con un hombre que no conocía, vestido con prendas modestas, con la mirada cansada y la sonrisa forzada. Pude ver en sus ojos un reflejo de derrota y arrepentimiento, pero también esa mezcla de orgullo y negación que solo quien se ha consumido en sus propias mentiras puede tener. Nuestros ojos se cruzaron por un instante que pareció eterno. Ella dudó, como si quisiera acercarse o quizá huir.
Yo simplemente seguí caminando, sintiendo una paz que antes me parecía imposible. Fue en ese momento cuando comprendí que la verdadera libertad no está en hacer pagar al otro, sino en soltarse uno mismo del peso de la traición. Claudia fue una lección dura, pero también una oportunidad para reencontrarme. Hoy, sé que merezco respeto, amor sincero y una vida sin engaños. Y aunque el recuerdo de aquella herida no desaparezca por completo, ya no me define ni me detiene, la vida sigue, y esta vez, la estoy viviendo para mí.